Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy y le agradezco muchísimo que estemos en comunicación con José Medina Mora. Él, como ustedes saben, es presidente nacional de Coparmex. Y querido José, te saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es para ti en este momento la situación en lo general que ves en este 2023 en el país en función de las principales ocupaciones y preocupaciones de la Coparmex? ¿Por dónde van tus afanes ahora, José? Sí, bueno, después de las últimas 2 semanas en donde vimos un tsunami de iniciativas, primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, en donde, en el caso de la Cámara de Diputados pudimos tener diálogo solamente en 3 de las iniciativas. Muchas de ellas los diputados, sin siquiera leerlas, las aprobaron. Pero luego cuando pasa a la Cámara de Senadores y que pues había un acuerdo con los partidos de oposición para nombrar primero a un comisionado del INAI, que después en la votación se rompe el acuerdo, con lo cual la oposición toma la tribuna, tienen que ir a una sede alterna pasando por el Palacio Nacional. Es cuestionable ahí el cómo hicieron el quórum, dado que faltaba una senadora que se encontraba en Europa. Y que finalmente de 10 de la noche a 3 de la mañana aprobaron un promedio de 10 minutos por iniciativa, pues prácticamente sin discusión, sin haber seguido el proceso legislativo que establece la Constitución, que es que primero se discute en comisiones, que después se lleve al Pleno, que se escuche a las distintas fuerzas políticas, que se escuche a la ciudadanía. Nos parece, Pedro, y esa es la preocupación que tenemos en Coparmex y en el sector empresarial, que si queremos que avance la democracia, tiene que haber una real división de poderes, es decir, que el legislativo pues sea independiente, autónomo, escuche las distintas fuerzas políticas, que permita que se enriquezcan las propuestas y que además se cumpla con ese proceso legislativo de que pase primero a comisiones antes de llevar al Pleno. Nos parece que no se justifica la prisa, esta aplanadora del partido en el poder y sus aliados. Digamos, ahora habrá impugnaciones y tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir si hay elementos de inconstitucionalidad para desecharlas. Desde luego, dentro de esas 20 iniciativas, algunas preocupan más que otras, pero en este momento, Pedro, es ese Estado de Derecho, que es lo que tenemos que defender, que es lo que de alguna manera genera la certidumbre jurídica para que lleguen las inversiones al país, que muchas están detenidas precisamente con esta pregunta que se hacen empresas estadounidenses, canadienses, pero también españolas, alemanas y de muchos países, si México va a respetar los tratados que tenemos firmados con distintos países, o si simplemente se va a aplicar por excepción cada uno de los casos. Las empresas, Pedro, nos dicen que quieren condiciones que sean aplicables para todos, que no tengan que negociar una por una la autorización de sus inversiones, porque eso resta esa certidumbre jurídica para la inversión. Y eso todo trae mucha polémica porque hay mucha inestabilidad. Ahora, esta aquelarre del pasado viernes por la noche, madrugada del sábado que tú describes, con una aplanadora que aprobó todo al vapor sin siquiera saber de lo que se estaba hablando, me habla de un endurecimiento de este gobierno. Estoy viendo a un presidente un tanto radicalizado que, entre otras, le lanza una nota al presidente de los Estados Unidos en la que califica al gobierno norteamericano a través del USAID de intervencionista. Nuevamente lo vuelve a señalar, pero ahora por escrito, haciendo ver que el gobierno norteamericano está apoyando a instancias que critican a su gobierno legítimo. ¿Cómo podemos entender esto, José? Bueno, de alguna manera, pues cada gobierno tiene la libertad de apoyar causas, en este caso el gobierno de Estados Unidos, de apoyar causas de grupos de la sociedad civil
que luchan contra la corrupción, que promueven la democracia, que promueven las libertades, y ese es, digamos, muy distinto a que haya, digamos, un apoyo a grupos que ataquen a un país, que ataquen a un gobierno. Nos parece que, pues, en este caso los Estados Unidos están en toda su libertad, así como otros países del mundo. Hay apoyo del gobierno británico, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción en muchos países, incluyendo en México, y esto nos ha Sí. ayudado precisamente a definir qué es lo que tenemos que hacer como sociedad si de veras queremos cerrarle el paso a la corrupción, dado que la lucha contra la corrupción no es un tema de un discurso, de una campaña, de un plan anual, ni siquiera un plan sexenal. Pedro, los países que han logrado pasar de estar entre los que hay más corrupción a los que hay menos corrupción, pues les ha llevado décadas. Es por eso que en Coparmex, pues desde mucho antes de esta administración tenemos esta propuesta de cerrarle el paso a la corrupción, con una propuesta muy sencilla que consiste en 3 compromisos de cada persona, de cada empresa, de cada institución, de no participar en actos de corrupción, de no permitir que haya corrupción y de denunciarla cuando ocurre. Así como en este caso el apoyo a la lucha contra la corrupción por parte de varios países, no nada más de Estados Unidos, pues apoyo a la libertad de expresión, que es algo que pues en México sabemos que es importante, sobre todo con los medios de comunicación. Podemos no estar de acuerdo con lo que dicen, pero tenemos que defender su derecho a decirlo, ese respeto a la libertad de expresión, así como el respeto a la libertad de emprender, a la libertad de educar, a la libertad de elegir. Son valores del país que hay que defender, y hay organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de estos valores, así como la defensa de la educación, en donde afortunadamente hay muchos organismos que defienden la calidad de la educación. Ahora que hemos visto cómo ha caído en los índices la calidad de educación en nuestro país, y por eso qué bueno que hay países y que hay organizaciones también nacionales que apoyan estas causas, que permiten que organismos de la sociedad civil defiendan ese mejor México que todos queremos. Es un México, por supuesto, que se puede alcanzar, pero aquí está la fortaleza, José, de la sociedad mexicana, como tú bien lo apuntas. Estas manifestaciones tremendamente grandes y voluntarias del pasado 13 de noviembre, del 26 de febrero, de la conocida como la Ola Rosa, eh, para muchos millones de mexicanos es una muestra que el país está a las vivas y está la sociedad pendiente y está la sociedad sabiendo que si hay 3 poderes en la República, bueno, pues el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y hay una cuarta pata que es la sociedad mexicana que empieza, y lo veo con entusiasmo, a tener un papel protagónico. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda, esta marcha primero del 13 de noviembre, que coincide justo antes de la votación que hubo en el Congreso con respecto a esta reforma constitucional en materia electoral, y que los legisladores escucharon a la ciudadanía, y con esto se rechaza la reforma constitucional. Recordarás, Pedro, que ese mismo día que se rechaza meten el plan B y los diputados la aprueban sin siquiera haberla leído. Esto genera estas acciones de inconstitucionalidad, y de ahí la concentración del 26 de febrero, en donde pues ya no fue en 65 ciudades, sino en más de 100 ciudades, en 6 países, que los mexicanos dijimos: queremos democracia, defendemos al INE y confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eventualmente encuentre estos elementos de inconstitucionalidad que logre desechar este plan B. Por nuestra parte, Pedro, en Coparmex, junto con la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, presentamos hace 3 semanas 2 amicus curiae, que son las posibilidades que tenemos desde la ciudadanía de aportar a los ministros y ministras elementos que nuestros abogados consideran que tiene este plan B elementos de inconstitucionalidad, para que pues sean los ministros y ministras que decidan si este plan B sigue su curso o si es desechado. Pero lo que mencionas, Pedro, es fundamental. La participación de la ciudadanía mostró que queremos un México que avance la democracia, que no queremos que se
destruya al INE, que queremos que cada voto cuente, y para eso se requiere una estructura en donde el INE ha sido ejemplo no nada más en nuestro continente, sino en todo el mundo, de cómo organizar elecciones. Recordemos las elecciones intermedias en medio de una pandemia, se organizó una elección, 20,000 puestos entre la Cámara de Diputados Federal, gobernaturas, presidencias municipales, congresos locales, y todo esto se dio en orden, sí con diferencias, Pedro, que son naturales en la democracia, pero que se supieron resolver bien. Y eso es lo que queremos los mexicanos, un avance de la democracia, como bien lo mencionas, una división de poderes, que eso permita que haya equilibrio y que siga avanzando la democracia. Pues eso es lo que pretendemos todos. Vienen tiempos complejos, José Medina Mora, en los que creo que organizaciones como la que tú presides, en la Coparmex, den a los mexicanos que producen en este país, que se comprometen, trabajan e invierten en este país, la ponderación y el equilibrio suficiente para actuar con la misma rectitud con la que ha actuado Coparmex durante todo este tiempo que le antecede, y que hacia el futuro pienso que Coparmex y sus miembros serán un protagonista importante, muy importante y determinante en lo que será la actitud que la sociedad en su conjunto habrá de seguir para que en un cauce institucional veamos la transición en el 2024. Son momentos inéditos que requieren de acciones iguales, inéditas, y ahí están ustedes y los veo presentes. Y te agradezco como siempre tu postura, siempre recta, siempre valiente, siempre determinada. Gracias, José Medina Mora. Muchas gracias a ti, Pedro, y desde luego hay que impulsar la participación ciudadana. A mayor participación, avanzar la democracia independientemente de quién gane. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias, querido José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.